Ante la pregunta habitual de cuánto representa el cortisol en el diagnóstico y en el estadio, digamos así, de la situación de estrés que una persona está transcurriendo, el cortisol tiene valores en los laboratorios muy dispersos. Los laboratorios, por ejemplo, van a informar que es normal tener 4 o tener 25, entre 4 y 25, entre 5 y 18, son valores muy extremos. Y esos valores surgen de patrones antiguos, de mediados del siglo pasado, donde se medía el cortisol básicamente buscando enfermedades que ya no se ven tanto, como la enfermedad de Addison, que significa deficiencia suprarrenal grave, o la enfermedad de Cushing, que era una generalmente provocada por tumores o adenomas de glándulas suprarrenales o de la hipófisis, cosas que se ven poco actualmente. Pero de todas maneras, es natural que haya conceptos o preconceptos acerca de que cortisol alto tiene que ser más allá del máximo de ese método. Bueno, no es así. En realidad, el estudio del cortisol en un paciente tiene que estar realizado, se debe efectuar de acuerdo a la clínica que el paciente tenga. Cuando la persona realmente está viviendo situaciones de estrés crónico, es común que el cortisol se eleve, es común que se eleve también en cuadros de depresión. La depresión suele ser habitualmente, la mayor parte de las depresiones son reactivas y tienen que ver con un estrés crónico. Bueno, en esos casos, lo que hay que valorar es no tanto el valor absoluto del cortisol, sino el promedio, digamos, que tiene ese método, sumando mínimo y máximo el promedio que tenga, y tomar de ese promedio aproximadamente un 20% por encima o por debajo del promedio, como valores que pueden estar significando cortisol elevado o cortisol bajo. ¿Por qué digo cortisol bajo? Porque hay un porcentaje importante de pacientes que pueden tener en realidad una patología ligada, por ejemplo, a estrés postraumático, que en realidad vamos a encontrar el cortisol por debajo de los valores comunes, que los valores comunes, vuelvo a repetir, son los del promedio del método que se esté usando, y eso tiene tanto significado importante desde el punto de vista de la valoración de la enfermedad que el paciente sufre, como si el cortisol estuviera alto, porque tiene mecanismos que hacen que justifique, digamos así, que el cortisol esté bajo, y ese cortisol bajo va a significar que no tiene energía suficiente para enfrentar las situaciones de estrés que le toca vivir. Entonces, hay que estudiar el cortisol en el contexto de cada uno, hay que estudiar si está alto o bajo con respecto al promedio del método que se esté usando, y entonces esa valoración además debe correlacionarse con otras que hay que hacer en el laboratorio, como ser cómo está la serotonina que corresponde al cerebro, que no es la serotonina total, cómo están los parámetros marcadores que pueden darnos idea de la inflamación que el paciente tiene, porque un paciente estresado crónico, deprimido, siempre va a tener un síndrome de inflamación sistémica generalizada y generalmente inespecífica, y que en la producción de las patologías que están relacionadas con estrés crónico, siempre la inflamación va a jugar un papel muy importante, de manera que, aparte de cortisol, serotonina, hay que ver también marcadores de inflamación. Hay diversos marcadores de inflamación, es un tema muy técnico, ¿no es cierto? Pero bueno, hablamos de citoquinas inflamatorias, hablamos de ferritina, una serie de parámetros, y entonces de la correlación entre todos esos valores va a surgir la evaluación de qué grado de estrés está sufriendo esa persona, si va a ser un estrés relativamente moderado o va a ser un estrés realmente de gravedad.